Ahora no estamos en los estudios de Heraldo Media Group, ahora estoy grabando desde casa y eso me tiene enormemente contento porque traigo puesta mi prenda de vestir favorita en el universo, que es este suéter que traigo. No, no tiene nada absolutamente excepcional. Es un suétercito azul marino muy de andar por casa, literalmente de andar por casa. En mi casa estoy con él, pero salgo con él con enorme frecuencia. Siempre ando contando los días de que ya llegue la tintorería, porque además lo tengo en muchos colores, pero no tengo otro azul marino. Y el azul marino es mi favorito de todos mis suéteres favoritos. Tengo suéteres más finos, pero este es el suéter perfecto porque es un suéter de lana de merino, es decir, de lana muy ligerita. Está justamente para lo que mi esposa llama el verano del altiplano, que es esta cosa desquiciada en que hay que vestirse en capas y llueve y luego hace calor y luego hace frío y todas esas cosas. Me hace muy feliz que sea un suéter abrigador, pero delgadito, pero ligerito. Se puede poner en capas, puede funcionar como chalequito en invierno y ponerse abajo de un saco, abajo de una chamarra. Es versátil, el escote aguanta una corbata, una camiseta, se puede poner sin nada abajo también. No es tan bajo como para que no se pueda poner sin nada abajo y ande uno enseñando ahí los pelos del gato. Entonces, tiene muchas virtudes este suéter. Y otra cosa es que está bien hecho y que no fue un suéter caro. Fue un suéter que me ha de haber costado, pues no sé, el equivalente a 600, 700 pesos. Ya no me acuerdo si lo compré en Seúl o en Nueva York. Es de una marca que no hay en todas partes del mundo, pero sí hay en Seúl y sí en Nueva York, que se llama Uniqlo. Uniqlo es una marca cuyos orígenes se remontan a una tienda de sastrería y ropa masculina que abrió en los años 40 en Tokio, pero que se fue decantando a la producción de básicos unisex a partir de los años 60 y que, digamos, se fundó ya como una cadena dedicada más que al fast fashion, al fast retail. Y aquí la diferencia es importante porque no vende moda, vende básicos, no tiene realmente una gran rotación de prendas por temporada, sino en Uniqlo, pues en general uno puede conseguir suéteres como este, pantalones grises, jeans, pantalones beige, faldas tableadas, chamarras de estas de pluma de ganso, que no son de pluma de ganso porque no son tan finas, pero en fin, esas son las cosas que se compran en Uniqlo. Y fue constituida la compañía en 1988 en Japón. Es una firma japonesa con diseño japonés, pero sus detractores siempre dicen, nah, Uniqlo no es japonés, Uniqlo es chino. Y todo mundo, en realidad es de esas chinaderas que anda uno comprando. Bueno, sí y no, porque en efecto, el grueso de la producción de Uniqlo se produce, valga la redundancia, en China, como sucede con muchas empresas de fast fashion o de fast retail y muchas empresas de muchas otras cosas, se maquila en China. Pero en efecto, su calidad es pues muy distinta a la calidad habitual que uno encuentra en las empresas de fast fashion. Yo tengo alguna camisa de algún fast fashion español que creo que duró una puesta y luego ya el cuello como que se desintegró y ya no se pudo volver a usar nunca. Y lo que sucede aquí es que Uniqlo tiene un programa en donde artesanos textiles japoneses que están entrenados con técnicas milenarias van a capacitar a los obreros chinos y además ejercen un control de calidad. Y esto y la poca variación de los diseños y de los cortes garantiza que la ropa esté bien hecha. Sin embargo, esto no fue, pues digamos, una estrategia visionaria de un hombre de negocios japonés, sino fue una estrategia que lo que buscó fue resolver un problema económico mayúsculo que enfrentaba Japón en ese momento, porque a principios de los años 90 Japón vive una crisis económica. Había una burbuja financiera, había una burbuja inmobiliaria que, pues, digamos, estallan en ese momento
Y esto se ve aparejado con otro fenómeno que es el envejecimiento de la población. Hace rato que las poblaciones de los países desarrollados envejecen. Bueno, la de Japón envejece un poquito más rápido. Y entonces se empieza a haber, pues, digamos, una penuria en el mercado laboral japonés. Se empieza a haber poca fuerza laboral. Se busca, de hecho, fomentar una mayor productividad de los trabajadores en Japón, cosa que se verifica hasta la fecha. Los trabajadores en Japón son extraordinariamente productivos, 2% arriba del promedio global, y empiezan a desarrollar muchas empresas japonesas, algo que resultaba preclaro en los años 90, que es mandar a producir, a maquilar sus productos a otros territorios, justamente para aprovechar que había mucha mano de obra disponible en el mundo en aquel momento, si bien no la había en Japón. ¿Por qué? Bueno, pues porque justo en aquellos años 90, mientras Uniqlo estaba haciendo suéteres de lana de merino en China, supervisados por artesanos textiles japoneses, se estaba por una parte cayendo el muro de Berlín. Y eso hizo que muchísimas personas que trabajaban en economías centralmente planificadas, bueno, pues estuvieran produciendo ahora bienes de consumo y se integraran al esquema de intercambios mercantiles de Occidente. Y al mismo tiempo se estaba viviendo la gran apertura china al capitalismo, y eso estaba haciendo que muchas personas migraran del entorno rural al entorno urbano y se integraran al mundo del trabajo en una lógica de producción capitalista, y hubiera muchísima mano de obra disponible en un mundo joven, además, porque empezaban a envejecer las poblaciones de los países desarrollados, pero todavía no acababan de envejecer, digamos, y había mucha población joven en estas nuevas economías, en China, en Europa del Este y por supuesto en países emergentes como los BRICS, como México, que estaban listos para producir suéteres de lana de merino para los japoneses y toda suerte de objetos para toda suerte de industrias de países desarrollados. Y ese parecía ser, digamos, esa parecía ser la lógica de la economía mundial hasta hace relativamente poco, en donde se empieza a encontrar a uno con noticias como esta que me acabo de topar. Me manda un amigo hace poco un reporte de una consultoría que se llama The Futura Lab, no confundir con The Future Lab. The Future Lab es más bien una consultoría de rastreo de tendencias. The Futura Lab es más bien una consultoría que hace análisis de indicadores socioeconómicos, que a partir fundamentalmente del reciente informe de Naciones Unidas sobre perspectiva de la población mundial de 2024, pero también de otras fuentes, arroja una serie de datos que me dejaron pues, un poco desconcertado. Lo primero es que para la década de 2080, calculan Naciones Unidas, la población global alcanzará su pico de 10.300 millones de personas. Es decir, después de eso va a haber menos gente, no va a haber más gente como estamos acostumbrados. Es decir, va a empezar a, pues digamos, cambiar este equilibrio en donde siempre hay más población y por lo tanto más fuerza de trabajo. Y esto va a estar ligado con otro asunto bastante inesperado. Para el año 2050, dice Naciones Unidas, una de cada 6 personas tendrá más de 65 años, lo cual pues es altísimo. Es decir, ¿y eso de dónde sale? Pues sale de que hoy la esperanza de vida ronda los 74 años. Para el año 2054 va a rondar los 78 años. Eso no solo hace que, y es una discusión que ya he tenido aquí con mi invitada de hoy, de hecho, que el sistema de pensiones se vea más afectado, más cargado, es decir, hay más viejos que deben de tener los beneficios de un retiro digno, sino además, pues se van a empezar a vender otras cosas, es decir, se habla de una
economía de plata, en donde más bien va a empezar a haber demanda de servicios de salud, va a empezar a haber demanda de productos que consumen las personas de la tercera o incluso de la cuarta edad. La fertilidad global está en su nadir en tiempos contemporáneos. La tasa de fertilidad global está en 2.25 nacimientos por mujer, lo cual es, digamos, un bajo histórico. Está cambiando de manera muy importante, por lo que decíamos hace un momento, la proporción entre trabajadores y jubilados. Es decir, antes éramos muchos los trabajadores que estábamos pagando impuestos para que la seguridad social se ocupara de los jubilados y mencionados. Cada vez somos menos. Hoy solo somos 1.5 trabajadores por persona de la tercera edad, por jubilado o pensionado en el mundo. Y luego hay 63 países en el mundo que están viendo ya diezmar su población, es decir, las poblaciones de Japón, por supuesto, de Alemania, de Rusia, de China, se están contrayendo. Entonces estamos en un mundo radicalmente distinto a aquel al que estábamos acostumbrados y estamos en un mundo que se parece al de ese Japón de principios de los 90 de Mi Suéter Uniclo, pero con una pequeña diferencia. Mientras los japoneses de principios de los años 90 tenían una fuerza laboral en crecimiento en el mundo que podía ocuparse de hacer sus suéteres con un sofisticado control de calidad, hoy esas fuerzas laborales están también en contracción porque ya no solo es Japón donde envejece la población y en donde somos menos los agentes productivos de la población ocupados de más personas que ya no producen, sino el fenómeno se está replicando en todo el mundo. La población del mundo envejece. Cada vez somos menos los que estamos en edad productiva, cuando menos de acuerdo a las convenciones, no solo laborales, sino culturales de la mayoría de los países, y cada vez son más quienes consumen sin producir en el mundo. Vaya pinche complejidad, porque la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces no solo con el sistema de pensiones, sino con el mercado laboral, la fuerza laboral, con el marketing, con los modelos de negocio, con las cadenas de suministro? Esa es la pinche complejidad de la economía toda en un mundo que se hace viejo. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde un problema que de por sí preocupa, cada vez hay más personas de la tercera edad y cada vez pues se ve más afectado el sistema de pensiones. Yo escribí sobre el asunto hace poquito, lo hemos abordado aquí, mucha gente se ha ocupado aquí, es un tema vigente de política pública, se ve agravado de manera importante pues por un asunto que ya ocupaba a ciertos economistas hace unos años. Les confieso que esta meditación profunda sobre Mi Suéter Uniclo no me surgió así de la nada un día en que estaba yo diciendo hagamos la filosofía de mi guardarropa, sino que fue motivada por una lectura que fue detonada por justamente este reporte de The Futura Lab que cayó en mis manos hace una semana. Es un libro que les recomiendo mucho, que no sé si es el evangelio o no, pero mi invitada seguramente sí lo sabrá, que es The Great Demographic Reversal de dos economistas británicos, de Charles Goodhart y de Manoj Pradhan, que es un libro no muy nuevo, es un libro del año 2020, pero que se ocupaba ya de este problema y tomaba Japón, digamos, como una suerte de laboratorio, pero de laboratorio en un momento feliz de esta crisis demográfica global. Y cuando le hablo a Valeria Moy para decirle, oye, te quiero invitar al podcast a que hablemos de esto, me dice,
que está recién desembarcada de Aix-en-Provence, la había visto ya muy vestida de lino hace unos días en Instagram, porque viene de las Rencontres Économiques, es decir, un gran foro económico, en donde me dice Valeria que justamente el envejecimiento poblacional fue uno de los grandes temas. ¿Hace cuánto que andamos en esas, Valeria? Y todavía estamos a tiempo de generar las políticas públicas para, pues digamos, paliar el problema, o ya nos hicimos viejos pensando en la inmortalidad del cangrejo. Hola Nicolás, qué gusto. Fíjate que qué chistoso que empieces la pinche complejidad con tu suéter de uniclo, porque yo traigo unos pantalones de uniclo, ¿no? También son De Uniclo básicos, conquistará el mundo. uniclo, ya lo conquistó, yo creo. Y sí, en efecto estaba en Aix-en-Provence, un lugar maravilloso en estos encuentros donde el envejecimiento era desde luego un tema, también era un tema los sistemas de salud, o sea, y me llamó la atención porque normalmente cuando uno está mucho tiempo en México y discutiendo México, y supongo que le pasa a todo mundo, ¿no? En cualquier país, pues te quedas muy enfocado o muy enfrascado en los problemas que tú tienes, ¿no? Tus problemas son los únicos que existen en el mundo y de repente sales de tu pequeño nido y ves los problemas de los demás. Y antes de esa semana que estuve en Francia, la semana anterior estuve en China. Y estuve en China invitada por el Foro Económico Global, que hacen un evento anual, le llaman el Davos de verano. Y el año pasado que fui a China a la misma reunión, me quedé más tiempo, me quedé un par de semanas porque nunca había ido y sentí la necesidad de conocer China y entender un poquito, porque claro que China no se entiende en 2 semanas, pero ir tratando de entender pues cómo era este gigante asiático que a todo el mundo le daba pavor y que estaba cambiando las reglas del juego. Y siempre aprovecho, Nicolás, cualquier oportunidad para hacer mis mini experimentos sociales con mis mini muestras, ¿no? Porque pues por supuesto son mini, pero me da mucha curiosidad. Entonces el año pasado, con todas las personas con las que interactué en China, que fueron muchas, porque tuve muchos guías, muchas personas en tiendas, o sea, con todas las personas que tuve chance de interactuar, a todas, me han de ver alucinado, pero a todas les pregunté si tenían hijos, ¿no? Y solo una persona tenía hijos. De no sé cuántas personas habrán sido, pero solo una persona tenía hijos. Y las demás, que eran en su mayoría muy jóvenes, los guías que aprovechan la gig economy, donde son guías un ratito y luego se regresan y hacen otra cosa y demás, eh, les preguntaba lo mismo y me decían no, que no tenían hijos, pero además me veían con cara, levantar las cejas así como que qué rara pregunta. No, y no quiero tener hijos, o sea, no me interesa en lo más mínimo tener hijos. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no te interesa tener hijos? ¿No? Pues porque no, o sea, porque no puedo, o sea, no me da, ¿no? Con lo que gano, con lo que ingreso, vivo con mis papás, no quiero irme a vivir a un micro departamento, 2 ingresos no son suficientes, no puedo, ¿no? O sea, se veía como una misión imposible, así como esa misión de tener hijos es misión imposible, no quiero tener hijos. Y pensaba para mis adentros cómo esa política pública que tomó China pues que es de las primeras políticas que incluso sugería solo este economista de crecimiento, ¿no? Y solo decía, pues para crecer temporalmente hay 3 opciones, o ahorras más, o bajas la tasa de crecimiento de natalidad, o simplemente bajas la tasa de depreciación, que eso es muy complicado. Y la que normalmente aplican las economías, la primera, porque claro, yo lo platicaba en clase y me veían con cara de, ay, ¿cómo bajas la tasa de natalidad? Y yo, no es que sea fácil, pero es la más fácil, ¿no? De esas Bueno, es lo tres, que hizo China. Un es hijo lo que por hizo pareja era lo que China. permitía el Estado. Es lo que hizo China y es lo que hizo México y es lo que han hecho todos. O sea, es lo que hizo México, te acordarás, la familia pequeña vive mejor, menos hijos para darles mucho. O sea, es lo que han hecho todas las Claro, economías, ¿no? pero en régimen totalitario, pues es Es más distinto, fácil. por No, supuesto. no, no tienes que hacer una campaña de No tienes tele. que hacer una Si campaña de no es, tele, ¿no? tienen uno y se acabó. Y se acabó, porque además si tienes otro, no existe. O sea, si tienes otro, si te brincas la ley, o si te brincas las disposiciones, no existe. Entonces no tienes papeles, no puedes meterlo a la escuela, o sea, se vuelve una cosa verdaderamente compleja. Y luego, pues China se dio cuenta de que tenía
envejecía la población, no tenían un sistema de pensiones sólido o financieramente rentable o simplemente que le pudiera dar a la población nada, ¿no? Porque pues venían de épocas verdaderamente complicadas y entonces tenían muchos abuelos, unos papás y un hijo, ¿no? Y ese hijo se iba a tener que encargar de un montón de personas al final del día, ¿no? Unos Entonces, abuelos que viven cada vez más, por eso además. que viven cada vez más, porque o sea, evidentemente no todo se queda estático, ¿no? Y entonces, mientras van pasando cosas, China pone la política de un hijo, pero al mismo tiempo pone muchísimos avances médicos. Y entonces, evidentemente, la gente empieza a vivir más. Cambia la economía de China, se abre al mundo, tienen acceso a muchas más cosas y sale un montón de gente de la economía china de la pobreza. Y entonces eso les permite vivir en mejores condiciones y vivir más tiempo. No necesariamente sanos, pero sí vivir más tiempo, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que tienen pues a un hijo con dos padres, con cuatro abuelos, y el hijo es el que tiene que mantener a todos, ¿no? Porque no hay un sistema de pensiones que lo arregle. Y China se da cuenta, empieza a ver la disminución en el crecimiento económico, y decide revertir ese permiso, ¿no? Y entonces, bueno, ya no solo te doy chance de tener un hijo, te doy chance de tener dos hijos. Pero lo que me resulta, o por eso hice mi mini experimento social con mi mini muestra, es cómo la gente ya no quiere tener hijos. O sea, ya no quiero tener uno, o sea, no quiero tener hijos, punto. O sea, esa política pública repercutió en algo, o sea, el péndulo se fue todavía más allá de donde quería lograrlo el gobierno chino en su momento, Ah, ¿no? a ver, Valeria, porque hay una cosa que se llama tasa de dependencia y esa tasa está disparada. Es decir, si ya tengo que Totalmente. hacerme cargo de mis padres o de mis suegros y en una de esas de mi cuñada que es mayor y en una de esas de mis abuelos todavía, ¿para qué quiero encima de todo ¿Para un qué hijo? quiero Digo, sí, más? sí que lindos los bebés, pero pues ¿qué hago con otra boca que mantener que no va a producir? Ni qué onda con los demás. Entonces, pues el tema ahora es qué va a pasar, ¿no? Eh, los países europeos viven, yo creo que una situación distinta, que lleva a una conclusión similar, pero las razones son muy distintas, ¿no? Sí, los espacios son muy reducidos, la calidad de vida se ha reducido, los salarios son precarios para el costo de la vida y entonces en Europa también, no en toda Europa, pero en la mayoría se vale esta generalización, es yo tampoco quiero tener hijos, ¿no? Si acaso uno, ¿no? Un chiquito y se acabó, ¿no? Porque evidentemente esto se vuelve muy complicado. Y entonces viene el debate y quién va a trabajar. Y la respuesta que incluso daba ese artículo que mencionas, Nicolás, es la migración, ¿no? La migración puede dar esa respuesta, pero de todas maneras puede dar eso temporalmente, puede dar esa solución temporalmente, porque en el momento que esos migrantes se asimilen, van a incorporarse a a la misma lógica, ¿no? O sea, a la lógica que prevalece en el país al que se incorporan, porque está demostradísimo que el migrante cuando llega a otro país se quiere incorporar a ese otro país, sí mantiene tradiciones, sí mantiene ciertos ritmos, sí mantiene ciertos rasgos de su cultura, pero lo primero que quiere hacer es incorporarse a ese país, porque si no ese país lo va a aislar, ¿no? Y es una cosa de pertenencia. Entonces, O lo va a o expulsar lo va a como en Estados expulsar o Unidos. lo va a expulsar. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer? Y yo creo que mencionabas un iclo, creo que nos sirve para entender esto, porque Uniclo habrá nacido en una época de una complejidad particular en Japón. Hoy responde a otra cosa Uniclo, hoy responde a otra cosa por completo, ¿no? Y por más que la ropa de Uniclo sea de buena calidad y todo lo que tú quieras, también mantiene estos ritmos de, pues necesitamos crecer y crecer más, y entonces vamos a expandirnos y vamos a expandirnos más y más y más y más y más. O sea, no es una empresa en el sentido de, bueno, me quedo con lo que tengo y ya, ¿no? Aceptando que el consumo se va a mantener, voy a vender básicos y ahí me voy a quedar. No, claro que no. Entonces, sí tienen un principio de básicos, pero
empiezan a entrar en esta lógica más de cómo motivamos el consumo. Y a mí eso es lo que me parece interesante, porque ¿qué va a seguir? O sea, yo creo que el consumo no solo va a cambiar, sino que ya está cambiando frente a nuestros propios ojos y no todos lo estamos viendo. Y regreso a lo que te decía, la semana anterior a estar en que estuve en China en el Foro Económico Global, se hablaba, obviamente, el tema transversal a todas las mesas, se quisiera o no se quisiera, era la inteligencia artificial, ¿no? En absolutamente todas las mesas, todas, o sea, podías estar hablando de agua y se hablaba de inteligencia artificial, podías estar hablando de género y se hablaba de inteligencia artificial, o sea, todo iba a la inteligencia artificial, aunque el tema no fuera la inteligencia artificial, ¿no? Y curiosamente, no se veía la inteligencia artificial en ninguno de los muchísimos paneles en los que estuve sentada escuchando. En ninguno se presentó la inteligencia artificial como riesgo, salvo en uno que hablaba de la inteligencia artificial con fines afectivos, que eso te merecerá otras muchas pinches complejidades porque es una locura, ¿no? Pero bueno, en ese tema sí. En todo lo demás decían, no, la inteligencia artificial nos va a liberar, o sea, va a hacer cosas que hoy nosotros nos toma muchísimo tiempo hacer y no va a quitar empleos, va a sustituir empleos, va a detonar una capacidad productiva de la población que vamos a necesitar y vamos a necesitar porque vamos a ser menos, porque vamos a ser menos, vamos a ser mayores, la población joven va a ir disminuyendo y esta población mayor va a necesitar otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? ¿No? Y ahí es donde se vuelve interesante. ¿Me ibas a decir algo? Bueno, es que a ver, si empezamos a ver cuál es la configuración de el mercado laboral hoy y la configuración del empleo, pues lo que tenemos es, hay una mano de obra calificada, digamos, que va a necesitar seguir siendo mano de obra calificada y cada vez va a haber menos de esa porque no están haciendo gente, porque la población está envejeciendo. Creo que un primer punto ahí es necesitamos ampliar la edad productiva. Eso Sin pasa duda. por una reforma, perdón, cultural antes que para el sistema de pensiones. ¿Te acuerdas que la última vez que estuviste en la pinche complejidad hablábamos de la lucha de Macron para subir la edad de retiro en Francia? Bueno, necesitamos entender que necesitamos ser productivos más tiempo, pero creo que ahí también se necesita, Valeria, una reforma en la cultura corporativa. Es decir, la cultura corporativa hoy en el mundo es extraordinariamente refractaria a las contrataciones de mayores de 40 años. Es una Totalmente. cultura que todavía está obsesionada con la juventud y probablemente la participación en el mundo del trabajo tenga que extenderse ahora hasta los 70 años para poder empujar la edad de retiro a los 70 años y que seamos más trabajando y haya que cargar menos, digamos, con jubilados y pensionados. Pero luego del otro lado está toda esta mano de obra no calificada que también vamos a empezar a no tener porque no están haciendo gente. Y ahí es donde la inteligencia artificial creo que puede ser, digamos, un apoyo importante. Fíjate que hace poquito, en esos devaneos sartoriales que tú y yo compartimos, te voy a recomendar una cuenta de un creador de contenido que habla de historia de la moda, que se llama Nick Throws a Fit. Pero lo que hace Nick Throws a Fit en su post de esta semana es decir que la inteligencia artificial es como el poliéster y hace una historia del poliéster en El paralelo horror. con... Y no, es decir, El horror. lo que dice Nick Throws a Fit es cuando DuPont empieza el poliéster, las firmas de moda empiezan a hacer ropa de poliéster y esa ropa es Masiva. horrible, no respira, a la gente no le gusta, pica y no tiene éxito. Pero con el tiempo, el poliéster es un componente de mucha ropa que no está hecha primordialmente de poliéster, pero que lo usa para que haya elasticidad, para que haya resistencia a los elementos, para que haya impermeabilidad. Es decir, hay propiedades del poliéster. Como los pantalones de uniclo que traigo y que por supuesto tienen un componente poliéster. Y mi suéter también, que si no, no sería elástico. Exacto. Lo que dice este hombre es, la inteligencia artificial es así. Es decir, ¿nos va a quitar el trabajo? No nos va a quitar el trabajo, pero puede servir para paliar todo aquello que ya no tenemos quien haga.
hay que reconfigurar nuestra concepción del mundo laboral en esos dos sentidos y en otros más. Absolutamente, absolutamente. Yo no puedo pensar, no puedo ya concebir un mundo que considere la edad de jubilación a los 62 o a los 65 siquiera. O sea, no me parece normal, pero sí creo que tenemos que reconfigurar nuestra forma de abordar el trabajo y entender que el trabajo es eso, trabajo, pero que no debe ser la vida, porque si te dicen que el trabajo es tu vida, como quizás lo vivieron nuestros padres, ¿no? El trabajo era la vida, ¿no? Nosotros estamos un poco en medio donde sí quieres un trabajo intenso, que sí sea una parte muy importante de tu vida, pero no es toda tu vida. Creo que los cambios nos llevan, y lo vemos con las generaciones más jóvenes, es el trabajo es solo una fracción de mi vida. Y yo creo que vamos a tener que encontrar un equilibrio que todavía no existe, ¿eh? Pero yo creo que se está buscando y se está formando, se está generando poco a poco, donde se extienda la vida laboral. A mí no me parece sostenible no extender la vida laboral, porque además no extender la vida laboral, Nicolás, le quitas a las personas en muchos casos una razón de ser, o sea, un motivo de ser productivo, de ir, tener algo que hacer, y lo vemos pues con muchísima gente que se jubila y a los 2 días está con una depresión tremenda, ¿no? O sea, sí tenemos que buscar un equilibrio que hoy no tenemos. O sea, no sé cuál vaya a ser, pero lo tenemos que hacer. Forzar a que eso llegue, en efecto, requiere principalmente un cambio cultural. En estas conversaciones que te digo que sucedieron en China, eso como que no estaba ni siquiera sobre la mesa, como que se sobreentendía que la gente trabajaba hasta donde tuviera que trabajar, ¿no? O sea, no era tema, era la gente va a Es decir, tener que en China la participación de los viejos en el mercado Sí, laboral es más claro, grande. por supuesto, y además no es tema, porque vienen de otro lado también, ¿eh? O sea, Claro. vienen de otro lado donde aquí uno trabaja todos los días, ¿no? O sea, se trabaja todos los días, Nicolás, todos los días. Tú no, o sea, es muy difícil contratar a un trabajador por 5 días a la semana o por 6 días. Se trabaja todos los Sí, pues días, están ¿no? acostumbrados a trabajar a Se mayor trabaja gloria del tol- camarada Mao hasta que todos te los días, mueres. se trabaja todos los días. Entonces, incluso hay empresas transnacionales que se han puesto en China y que quieren hacer e incorporar su cultura laboral, así de, bueno, yo te contrato 5 días y tienes 2 días libres, y es un problema porque la pareja trabaja los otros 2 días y qué pasa con los hijos y que, o sea, se vuelven temas familiares, culturales y demás. La siguiente semana voy a Francia, ¿no? Y el choque, ahora sí que fue como el choque de civilizaciones, ¿no? El choque de civilizaciones donde se reconoce que la población vive cada vez más tiempo, cada vez hay más población vieja porque cada vez hay menos hijos, donde se reconoce, porque además no lo pueden negar, un tema migratorio importantísimo, pero nadie quiere trabajar más. Nadie quiere trabajar un minuto más, ¿no? O sea, un segundo más del día es una afrenta a su realidad, ¿no? Y a su Nada más que hay que descanso, o mantener a sea, los viejos. nada más que hay que mantenerse a los propios viejos, ¿no? A nuestros propios viejos y pues y llegas a la pregunta y a mí, ¿no? O sea, porque te empiezas a acercar a esa edad, pero no quieres trabajar ni un segundo después de que cumplas los 62 años, ¿no? Entonces, oye, pero ¿por qué? ¿No? Y claro, esto conversa directamente con los sistemas de salud. Es una conversación que va de la mano de los sistemas de salud, porque evidentemente los sistemas de salud no hay forma de cómo están configurados en este momento, se den abasto de solucionar o de resolver o de atender siquiera los problemas que vienen asociados con mayores edades, ¿no? Y entonces están en eso, ¿eh? O sea, están en eso. La discusión era brutal, no se llegaba a nada, y todo el mundo está verdaderamente conflictuado, todos, ¿eh? O sea, porque en este encuentro económico de Francia había gente, expertos de todos los países, y para todos su sistema de salud era un problema, incluyendo los daneses, ¿no? Que digo, lo uso ya nada más para como broma, pero para los Porque también está daneses, sobreexigido el sistema danés. pues sí, ¿no?
Y curiosamente, hablando un poco de los sistemas de salud, en algún momento reciente tuve unas conversaciones con un grupo de economistas suecos que querían entender los índices de competitividad que hace el INCO, ¿no? Y veían unas El variables que Instituto tenemos. Mexicano para la Competitividad que tú diriges. Exacto. Y en los índices de competitividad que hacemos, tenemos varias variables, valga la redundancia, que hablan del tema de salud. Y así lo llamamos, ¿no? Lo llamamos salud. Y en salud medimos camas de hospital, médicos de especialidad que tiene cada estado, cada ciudad y demás. Y los suecos nos veían francamente con una cara de estos como choques de civilización, ¿no? Nos veían con una cara de como qué raras personas son ustedes, ¿no? Entonces dije, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me están viendo así? Dice, porque tú no estás midiendo salud, tú estás midiendo enfermedad, tú no estás midiendo la salud de las personas. Tú al medir las camas de hospital, no estás midiendo qué tan saludable es tu población, estás midiendo qué tan enferma es tu población que tiene que llegar a una cama de hospital. Porque tu Para, enfoque es curativo, no preventivo. porque mi enfoque es curativo, ¿no? Y entonces te cuentan, ¿no? De cómo es su sistema de salud. Y su sistema de salud es cuando llega una persona a un hospital, ¿no? De entrada lo atiende un equipo médico, no se reconoce que tiene una enfermedad, sino que esa enfermedad va a tener diferentes derivadas en toda su persona. Entonces, si le duele el estómago, no solo va con el gastroenterólogo, ¿no? Y el gastroenterólogo no es el único que le receta algo, ¿no? Hay alguien más, lo revisa también el cardiólogo y también el nutricionista y también el psiquiatra, o sea, lo atiende un grupo de profesionistas para tener una atención integral porque lo que quieren es que esa enfermedad o ese padecimiento estomacal que haya tenido la persona no repercuta en otras cosas y entonces vaya con otro médico que le dé otra medicina, que le dé otra medicina, que le dé otra medicina, ¿no? En este momento, y lo uso de ejemplo porque te digo, para todo veo experimento social, ¿no? Estoy en Estados Unidos. Prendo la televisión, tengo esta mala costumbre de prender la televisión como ruido blanco siempre, ¿no? Y me encanta en cualquier lugar al que voy ver los anuncios, ¿no? O por lo menos oírlos, más que los programas. Los anuncios me parecen divertidísimos. Y todos los anuncios en Estados Unidos son de medicinas que arreglan los efectos secundarios de otras medicinas, ¿no? Entonces, es claro, como esta medicina no te sirve, estamos haciendo o te genera tantos efectos secundarios, estamos en esta otra medicina que te puede arreglar los efectos secundarios de la primera, aunque también tiene otros efectos secundarios a su vez, ¿no? Entonces, dices, esto no puede ser un sistema de salud, ¿no? No, Y pero es lo un enfoque curativo y mercantil. Es decir, es es pues, el gran completamente triunfo del libre distinto, mercado. es una cosa completamente bizarra, ¿no? Y regreso, perdona que vaya y venga, pero es que No, estas no, me semanas han encanta. Es como la sido, vuelta al mundo. estas semanas han sido así como de, ya sabes, de sinapsis neuronales muy interesantes. Estando en China, contaban, esto fue desde la vez pasada, que en China, hoy por hoy, todos los análisis médicos que se hace cualquier persona que va y se saca sangre porque se siente mal, lo que tú quieras, toda la información de esos exámenes de todo China, ¿no? Se va directo a una base de datos o a un data lake, ¿no? Un lago de datos que se va directo sin intervención humana a inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial sabe en términos generales de qué están enfermos los chinos hoy, de qué van a estar enfermos en un año, en 5 y en 10. Y entonces la inteligencia artificial, de nuevo, porque vale la pena hacer el énfasis, sin que nadie meta mano, una persona meta mano, esa información se va a los laboratorios y los laboratorios empiezan a producir los biológicos necesarios y si no existen, a desarrollarlos que va a necesitar la población. Y lo contaban Sí, eso va a como, hacer que vivan más. eso va a hacer que vivan más. Y lo contaban como con una naturalidad, pues asombrosa, ¿no? Para uno que usas la inteligencia artificial para que te recomiende un restaurante, ¿no? Entonces, oyes eso y dices, wow. Y ante la cara de asombro de varios de los asistentes,
había una chica que por su acento supongo, estoy presumiendo que era francesa, y le pregunta a la médico que estaba explicando si no les preocupaba muchísimo los datos personales. Y la doctora la miró con una cara de asombro, como si verdaderamente no entendiera la pregunta, o sea, como una cosa de No, no, pues es no China. estoy entendiendo lo que me estás preguntando. Y la respuesta de la doctora fue, pero a ustedes no les preocupa su salud, ¿no? Entonces, claro, después de eso llegas y ves estas conversaciones del otro lado en Francia, y en China contaban que ahora los programas que tienen de inteligencia artificial, que no son los que conocemos tú y yo, o sea, son otras cosas, ¿no? Nosotros no sabemos cuáles son, no tenemos idea ni aunque nos los Sí, sí, no es expliquen, ¿no? O Claude sea, ni no Gemini. es Claude, ni Gemini, ni ChatGPT, ¿no? Eh, Pueden diseñar una medicina, un medicamento, y producirlo en 10 días, tenerlo en 10 días en el mercado, 10 días en el mercado, ¿no? No es que lo estén haciendo, pero tienen la capacidad de hacerlo. Y yo dije, ay, esto me parece, me suena exagerado, desconfiada como soy, dije, esto debe ser una broma o un cuento chino, literalmente, ¿no? Y a la siguiente semana que voy a Francia, la primera conferencia de los Rencontres fue justo de si todavía, y así se llamaba, ¿podemos hablar de progreso? O sea, ese era el título de la conferencia, ¿podemos hablar de progreso? Y la primera intervención fue, ningún país del mundo tiene la capacidad de producir todos los medicamentos que se necesitan hoy, salvo China. O sea, no es que los produzca, pero tiene la capacidad de hacerlo. Y Europa Pero, se está quedando muy atrás. pero a ver, Y Valeria, lo que me estás anunciando es que vamos a vivir más, o sea que se va a poner peor. sin duda, pero por supuesto, por supuesto. Y Déjame, entonces vendrán a colación otras conversaciones relevantes que hoy por hoy no queremos tener y que tú has tenido y que tú has tenido en la pinche complejidad como el derecho a morir dignamente, ¿no? a ver, déjame pinches complejizar un poquito más antes de que lleguemos a ese, que creo que eventualmente a ese vamos a llegar. Déjame ponerle el ingrediente político, porque lo que se necesita fundamentalmente es voluntad política, es decir, lo que se necesita es una reforma al sistema de pensiones, una reforma al sistema de salud y una reforma laboral. El problema es que justamente la situación que vivimos hoy es muy rentable para los políticos populistas, particularmente de derecha, que están teniendo un gran auge en América Latina. ¿Por qué? Porque lo que tienes hoy es víctimas justamente de esa crisis del mundo laboral a una serie de olvidados del progreso, a una serie de condenados del progreso que están votando por esos políticos populistas que están advirtiendo eso. Difícilmente esos políticos populistas van a querer arreglar un sistema que les da una extraordinaria rentabilidad en términos de votos. Entonces, ¿por dónde resuelves ese muy precario equilibrio que además está a punto de cambiar entre más viejos nos Está a hacemos? punto de cambiar. Y sí, en efecto, yo creo que la duda es quién se va a aventar el tirito, ¿no? ¿Quién se va a aventar el tirito de decir, sabes que no te puedes jubilar a los 62 o a los 65? Simplemente ya no es viable. Eso, no, nadie, ningún político se va a aventar eso, ninguno, ¿no? Pero alguien se lo va a tener que aventar, porque si no los sistemas van a colapsar, ¿no? No los sistemas de pensiones, o sea, el sistema en general porque vas a vivir más, pero no necesariamente más sano, no necesariamente mejor, vas a necesitar cuidados y entonces regresas a otras conversaciones mucho más complejas que no estamos teniendo y nuestros debates sobre el mercado laboral es si agregamos o no agregamos un día de vacaciones, quitamos un día de vacaciones, no, o sea, no estamos teniendo debates serios hacia un futuro que que estamos gestando hoy, o sea, porque pensamos en el futuro como si de repente un buen día va a llegar y decir, ah, ya llegó el futuro, ¿no? O sea, esto se está gestando todos los días, y parece que nos queremos autoengañar. A mí eso es lo que me genera muchísima angustia, ¿no? Saber el autoengaño, pensar que a los 65 esto es viable retirarse, pues no, pero no por los sistemas de pensiones. O sea, olvídate de los sistemas de pensiones por un momento, por la vida. O sea, por la vida. O sea, ¿por qué querrías jubilarte o
retirarte a esa edad y luego, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque tus hijos van a tener su vida, tus nietos van a tener su vida. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer sin algo que te motive y que te dé una razón de existir? Y sí, además va a ir cambiando, yo creo, esa es mi hipótesis, la salud, ¿no? O sea, sí se está enfocando muchísimos recursos en investigación y desarrollo para que esos años de mayor o esos años, no sé si vejez es la palabra correcta, se vivan mejor, ¿no? Se vivan mucho mejor. Y creo que hoy pasa, creo que hoy se vive mejor. No es la generalidad, pero se puede vivir mejor, ¿no? Déjame contarte una anécdota personal, pero creo que es muy ilustrativa y nos va a llevar al asunto de la muerte digna del que quieres hablar, que es la historia de mi abuela. Mi abuela, que fue una mujer, digamos, próspera y que tuvo un ahorro para su vejez, vivió una vida muy buena hasta los 85 años. A los 85 años se cayó, se rompió la cadera y empezó a, digamos, decaer su salud. De los 85 a los 90 no fueron muy buenos y de los 90 a los 100 pues ya fue una existencia muy mermada, muy limitada, que transcurría fundamentalmente en su recámara, que consumía una gran cantidad de recursos financieros, es decir, había 2 turnos de enfermera día y noche, no estaba enferma, entonces no tenía sentido que estuviera en un hospital, que le tenía pues muy ocupada la vida a mi madre. Mi madre trabaja y trabajaba en ese momento y además era una mujer muy activa, pero pues además tenía que ocuparse a su mamá. Y el problema es que mi próspera abuela pues, se acabó quemando todo su ahorro y terminó teniendo que ocuparse financieramente de ella mi tío. ¿Por qué? Porque no, estaba preparada para vivir 90 y tantos, no 100. No 100, no 100. Entonces, eso y tenía un poco de demencia al final, en efecto, como todas las personas de esa edad. Leía yo que a los 90 años la probabilidad de demencia es del 99%. Bueno, entonces a partir de ahí yo diría 2 cosas. La primera es, sí hay gran investigación médica, pero a lo mejor lo que necesitamos no es una cura para el cáncer, sino lo que necesitamos es una cura para la demencia, porque una persona con demencia es por definición improductiva, es decir, no hace más que consumir todo el tiempo y no puede producir nada y sale muy cara o a su familia o al sistema de salud público. Y tú hablas de recursos financieros, pero el costo emocional es brutal. Bueno, pues brutal. ahí está justamente Destruye la discusión familias. sobre la economía de los cuidados que ustedes están ocupando en este momento en el IMCO de ese asunto. Y en efecto, en términos psíquicos es terrible. Pero la otra es, ¿de veras queremos vivir eso? O sea, olvídate de lo que le cuesta al Estado o lo que le cuesta a tu familia. ¿De veras queremos vivir esos 10 años vegetando en una habitación, en el mejor de los casos cuidados por enfermeras, en el caso elegantísimo de Polanco de mi abuela? Pues creo que no es una buena idea tampoco. No hace falta fundamentalmente, Valeria, aparejado al cambio de paradigma económico, un cambio de paradigma cultural. Sin duda alguna. O sea, digo, para mí, si la pregunta me pongo yo el saco, tengo clarísima la respuesta. Y la respuesta es que no. Y por supuesto que hace falta un cambio de lo que estamos viviendo y de cómo vemos las cosas y de cómo vemos la dignidad y el deseo de vivir y vivir hasta dónde y vivir cómo. O sea, yo creo que hace falta tener estas conversaciones que no son fáciles, ¿eh? No son fáciles y que muchísima gente se rehúsa incluso a tocar el tema, ¿no? Pero lo vemos, o sea, lo vamos a empezar a ver en esta economía de cuidados que tampoco la gente quiere cuidar, ¿eh? Eso de repente pensamos, y nosotros que lo estamos analizando en el IMCO, vemos la economía de los cuidados, pero tampoco creamos que es algo fácil, que vamos a conseguir las enfermeras y los enfermeros que se hagan cargo, porque es una labor verdaderamente complicada y no necesariamente hay gente que quiera hacerlo y creo que menos ahora, creo que menos ahora cuando va a ser más necesario, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar muchísimos paradigmas de cómo entendemos la vida y los deseos de permanecer en la vida. ¿Hay alguna sociedad o algunas sociedades que sean modelos a seguir en ese sentido, Valeria? Bueno, yo creo que el cambio más que sociedades empieza
con diferentes acercamientos hacia la muerte, ¿no? Creo que pues, Suiza ha dado pasos que ya quisieran dar otros países en ese sentido, ¿no? Eh, y sí creo que hay cuestiones personales, así de yo ya no lo voy a llevar al hospital, ¿no? O sea, cuidados paliativos, ya esto ya no es de hospital, esto quiero estar en mi casa, ¿no? Pero son conversaciones que se tienen que dar y que los doctores, los médicos, en muchísimas ocasiones ni siquiera quieren tenerlos. No sé si es por el juramento hipocrático o por otro tipo de razones, pero sí hay ocasiones donde se obsesiona uno con mantener la vida cuando ya no es vida, ¿no? Y creo Pero que hay que... también es un tema de política pública y de impartición de justicia. Es decir, hace poquito había una película que si no la has visto la recomiendo, que se llama Todo salió bien, de François Ozon, un director francés que me gusta mucho, que Ujú. es la historia de un padre que ya se quiere despedir. Es decir, tuvo un infarto cerebral, no tiene pleno uso de sus facultades físicas y ya se quiere morir. Ya. Ujú. Digamos que hay posibilidades económicas en la familia son franceses, pero le consiguen la eutanasia en Suiza y es casi una comedia de errores de todas las cosas que hace el sistema francés, la policía, el sistema de impartición de justicia, el sistema médico, etcétera, para Para impedirle a este impedírselo, hombre sí, que haga la que es su claro. voluntad tal cual y que es perfectamente legal en el país en el que pretende hacerlo. Entonces, ¿tú crees que comienza por nuestra relación con la muerte más que por Yo nuestra creo relación que con la economía? empieza por nuestra relación por la muerte y con nuestra y al cambiar esa relación, quizás empecemos a impulsar otro tipo de cambios. Más que con la relación con la economía. Porque que la economía cambie, la economía va a ir cambiando y está cambiando y lo vemos todo el tiempo. O sea, te digo, prendes la tele y ves los anuncios de qué son. Cuando tú ves los anuncios de qué son, te das mucha cuenta de cómo funciona esa sociedad, ¿no? Y prender aquí la tele y ver que los anuncios son todos de medicinas para el efecto secundario de la medicina previa, ¿no? Vas a otros países y los anuncios son de casas de retiro, ¿no? Casas de retiro, comunidades de retiro, que eso es otra tendencia que estamos viendo, Nicolás. A grupos de amigos que se reúnen y compran una propiedad y compran 10 casitas o un terreno grande para construir 10 casitas con un médico que esté siempre presente. O sea, empieza a modificarse la sociedad. La sociedad yo creo que se va a mover mucho antes de lo que se puedan mover las políticas públicas y las políticas públicas típicamente, y no lo digo como algo de lo cual nos debamos enorgullecer, va atrás, ¿no? O sea, va respondiendo a cosas, ¿no? Va respondiendo a cambios que ya tiene encima y que no le queda de otra más que hacer algo, ¿no? Pero yo creo que empieza por nosotros y por nuestra comunidad. Y creo que esa es otra cosa que tendríamos que empezar a pensar. Eh, la soledad de la vejez, ¿no? Y tendríamos que empezar a pensar en ese concepto de comunidad que creo que se ha perdido muchísimo. Ya no tenemos comunidad, o sea, ya no tenemos comunidad. No hay comunidad. O sea, no conoces a la gente que te rodea, no hay una comunidad, ¿no? Y la comunidad, cuando uno se va haciendo mayor, la comunidad se vuelve no Una una red de soledad, apoyo. pero se vuelve tu razón, quizás, no solo una red de apoyo, se vuelve quizás también tu razón, ¿no? Eh, y como tenemos vidas muy ocupadas, trabajando todo el tiempo, los hijos trabajan todo el tiempo, todos trabajamos todo el tiempo, ¿no? Y si no trabajamos todo el tiempo, queremos algo para nosotros, porque también creo que nos hemos vuelto una sociedad egoísta, que esa es otra discusión, egoísta en el sentido de primero tengo que estar bien yo, para luego poder, ¿no? Que hay una parte que la entiendo, ¿no? La entiendo muy bien, pero hay otra parte que te aísla de una comunidad, de formar una comunidad y de cuidar a los tuyos, quienes sea que sean los tuyos. Y yo creo que esas conversaciones las deberíamos de tener. Hoy no las tenemos. Hoy tenemos conversaciones que van más, y me incluyo, ¿eh? ¿Cómo hacemos para que el sector informal sea formal y cómo hacemos que el sistema de seguridad social cubra todo y que sea un sistema de seguridad social universal y el ingreso mínimo universal que nuestros amigos en común promueven todo el tiempo? Y, o sea, y eso me parece muy bien, pero creo que hay conversaciones que son más complejas que tendríamos que empezar a tener, ¿no? De O sea, comunidad y de grupo que hemos dejado de tener. quizás le falta un enfoque de largo plazo a la generación de políticas públicas en México. Bueno, sin él quizás, o sea,
Pues eso no es duda, Nicolás, eso es afirmación, por supuesto. Valeria Esa es Moy, afirmación. ¿dónde podemos leer lo que en ese sentido hace el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y dónde podemos seguirte, leerte y escucharte y verte a ti? En la página del IMCO, que es www.imco.org.mx, ahí hay una parte que se llama Sociedad y ahí hablamos del sistema de cuidados y demás. Y ya no lo estamos enfocando como antes se enfocaba, que era solo sistema de cuidados de hijos, sino ahora de mayores, que ya se vuelve todo un tema, ¿no? Y a mí en lo personal me pueden seguir en esta cosa llamada X, antes Twitter, con @ValeriaMoy, y en Instagram @ValeriaMoyMX. Y leerte, oírte y verte. Leerme, oírme y verme en el Universal todos los martes, en El País los sábados, oírme en el radio todos los días a la 1 de la tarde con Carlos Loret de Mola, y verme pues ando de ajonjolí de todos los moles, muchos días con Leo Zuckerman y Laura de Opinar. Y tu podcast Peras y Manzanas. Y mi podcast Peras y Manzanas. Así es. Me parece muy bien. A mí pueden leerme en El Heraldo de México los miércoles y seguirme en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcasts. Y por cierto, pues corolario de todo esto, a la hora de votar, siempre tiene más sentido por votar quien promete no la felicidad, sino mejores herramientas para administrar la realidad. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.